Pedimos disculpas, hubo una pequeña desconexión, el internet fluctuó. Bien, nos comentabas, nos comentaba Bernardo de su experiencia con el Ganoderma. Disculpa la desconexión, Sí, por favor. no se preocupe. Sí, claro. Si hablamos de Ganoderma, sí es bien gentil, en verdad, en la hora de la colonización. Y no demora mucho más. La fructificación, sí, ¿no? Sí demora bastante. Y las condiciones de la fructificación, que me imagino que ya las hablaremos, varían bastante, ¿no? Cada mes tiene una condición distinta y ellos crecen con bastante calor. Pero igual, a pesar de eso, yo acá vivo en Pachacamac, Lima, ahorita hay bastante humedad, bastante frío, y igual está creciendo lento, pero sí logra crecer y noto que cada mes es un poco más grande, en verdad. Sí, es bien fuerte y lo tengo al intemperie. Ya pronto, cuando hablemos de los temas, voy a ir mostrando los avances con, con el grupo. Excelente. Bien, como les hablaba, en el cultivo del Ganoderma no se requiere tanto el control de la temperatura, más bien en la fase de fructificación sí vamos a tener que buscar espacios calurosos, pero donde podamos establecer un sistema de humedad que nos permita 90-95%, pero con una temperatura de hasta 32 grados centígrados, 30 grados centígrados. Así pudiendo darle las condiciones para su fructificación. Como habla el compañero Bernardo, este es uno de los géneros más lentos para su cultivo, llegando hasta los 112 días para poder darse su fructificación y de ahí sí, por un periodo de 30 a 45 días, darse su cosecha de todo lo que se fue desarrollando. Un carpóforo maduro de Ganoderma no viene siendo un esteje, sino un esteje con una sombrilla. Como pueden evidenciar en la lámina principal de la clase de hoy, ese tipo ¿cómo decirlo?, de de abanico chino, es su forma madura. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos hablado hasta el momento? Continuamos al siguiente tema de la noche de hoy. Bien, hablábamos de todas sus propiedades, el emprendimiento, el fundamento. Ahora vamos a hablar
de la antropología de los hongos comestibles y su importancia en nuestro desarrollo social. Y es que bien, la antropogénesis de los hongos se marca en nuestro desarrollo social desde la creación de la primera ciudad en el mundo, Misetenia, fundada por Prometeo. Esto tras él estar sediento y haber liberado a al pueblo que como forma de paga le entregaron. Y en eso tenía mucha sed y lo único que consiguió fue un hongo para usar como vaso y tomar agua. Al verse agradecido por el potencial que tenía el hongo para usarlo como vaso, decidió nombrarlo Misetenia, que se dice, su traducción es ciudad hongo. Pero, ¿por qué la relevancia de los hongos? Por su estilo de vida y sus propiedades metabólicas, debido a que nos permite la reintegración de las materias orgánicas a la naturaleza, mantener el ciclado de los nutrientes en el suelo, como también el ciclo del carbono, el nitrógeno y el azufre en los ecosistemas, teniendo ese papel, además de ser un alimento de alto valor nutricional. El hongo ha sido parte del hombre desde tiempos muy remotos, y evidencia lo da esta momia encontrada en los Alpes suizos en 1991, conocido como el hongo simulae o el hombre del hielo, su nombre Otzi. Este hombre falleció hace 3.255 años antes de Cristo, y lo relevante se encuentra en que en sus ropas se encontraron dos tipos de hongo. Pictoporus, que es un género medicinal, se le atribuyen propiedades antibacterianas, y Fomedes fomentarius, que es un hongo que se usa como chispa para iniciar fuego, además de ser comestible. Estos géneros son parte de la familia Polyporus, a la que pertenece Ganoderma. Estos son hongos duros. Sus propiedades no solamente son como uso como yesca, propiedades como comestibles, sino también propiedades medicinales, siendo algo que es parte de nosotros ya casi desde hoy, desde hace 5.000 a 6.000 años. Pero, ¿qué más nos refleja esto? En la era megalítica del desarrollo del hombre, tenemos registros silográficos como son los danzantes de Tasil, los petroglifos de Aboteca y los dibujos antropomórficos de hombres hongo. Esto relevante a las actividades de rituales que desarrollaban estas etnias en lo que actualmente es el desierto del Sahara. Y como pueden ver, todos estos son de hace 7.000 años antes de Cristo, reflejando que los hongos inclusive son de tiempos más ancestrales a los de Ops. Pasando luego a la era megalítica, la era de los hindú, 1000 a 100 años después de Cristo. Pero aquí lo relevante es que no es una silografiada, una tallada en roca, el uso de los hongos, sino el uso de los hongos como una escultura de representación de organización social, debido a que una representación de un hongo al lado o sobre tu tumba reflejaba el papel social que tenías tú en esa comunidad hindú de Ariyanur, conocidos como los monumentos de Kudakalu. Estos se encuentran en la India, en la zona sur. Avanzando después a Monte Stonehenge en Inglaterra, demostrándonos que el paso de las etnias árabes a las etnias hindú tienen una alta relación, y luego de la era hindú a la era megalítica
europea también, reflejando lo que los celtas parten de ancestros hindús. Esto nos lo refleja este monumento, donde en algunos de sus monolitos tiene xilografiados hongos y herramientas en relación a Manita muscari y algunas especies alucinógenas. Sin embargo, aunque hablamos de que el continente americano no continente, este también refleja este impacto de los hongos y su uso en monumentos que tienen más de 1000 años, que datan de 1000 años antes de Cristo. Y estos son estos monolitos donde tenemos representaciones de animales y hombres con hongos, atribuido a una actividad religiosa y de rituales en adoración a dioses, dioses animales y dioses hongo. Pero su desarrollo como actividad cultural a su consumo se registra en Occidente y a la parte de Oriente, en China, desde el año 60 después de Cristo. Sin embargo, hay algunos relatos que reflejan que el cultivo de ganoderma y de shiitake remontan de 4000 años antes de Cristo, desarrollando el cultivo tradicional en troncos, que después, en los años 60, 600 después de Cristo, fueron a la estructuración del cultivo en sustratos artificiales, partiendo de acerrín inoculados con el hongo de interés para cultivar, explotando el cultivo de Ganoderma, de Lintínula edodedes, de Pleurotus en toda esta parte de China, Corea y Japón. Sin embargo, la antropogénesis de los hongos se enmarca más en lo que fue la era antigua griega, donde los hongos se fueron aprovechando partiendo de la recolecta de estos, destacando la actividad cultural y hoy patrimonio, la diferenciación de hongos comestibles y medicinales silvestres, es decir, la recolecta de hongos. Esta actividad se reflejó bien en esculturas como Persefone y Demeter en el año 470 a.C., la gran batalla de Perseo y Medusa, donde le corta la cabeza, en este jarrón donde Medusa está consumiendo hongos. Sin embargo, esto se fue extendiendo, pasando ya no solo de Europa, sino teniendo un carácter religioso, donde en el Éxodo, en el siglo III al siglo XV, la religión católica, judía y demás le dieron representaciones a los hongos dentro de todos sus vitrales, como también en la Biblia, donde se reflejan historias de lo que fueron los 40 días de Cristo en el desierto, así la última cena y su reunión con los apóstoles. A esto abrimos la ronda de preguntas con el tema final. Continuamos. Eduardo, Sí, ¿me podrías contar un poco acerca de la relación de los celtas con los hindús? Me pareció muy interesante, en el sentido de, de cómo deben haber aplicado el hinduismo en su vida espiritual, ¿no? Y en en todo el dogma religioso que ellos predican. bien. La relación se le encuentra en la continuidad bien de las, digamos, entrenamientos de defensa personal, el desarrollo de Ujú. armamentos, como también en sus actividades espirituales. Su desarrollo como celtas en la organización y religión parte de algunos principios del hinduismo, como es el autocontrol,
y la concepción del dolor. Bien, se considera a los celtas una civilización, fue una de las civilizaciones, parte de la barbarie que tuvo Europa para todo lo que fue su establecimiento de reinatos, que hoy aún se mantienen como su estructura social. La cultura celta partía del principio de protección a la naturaleza, el aprovechamiento de los hongos, bien por su carácter medicinal y comestible. Esto lo reflejan en sus dietas, algo que comparte aún un reborde de esta civilización, como en Turquía, que aunque tiene alta transculturización con el sentido árabe, su principio es céltico. La cultura rusa, que también es celta, fomentando la protección al medio ambiente. Bajo ese principio y la estructura social donde se revela y se refleja el valor que tiene el hombre por su obra, están estas relaciones entre ellos. Acá invito en la carpeta de Drive a leer Hongos y Génesis de las culturas. Aquí les da en detalle de todos de estos marcadores a la relación de la cultura hindú con la cultura celta. Claro, ¿Lo vas a aquí poner todo en el Drive? ya está en el Drive. Gracias, hermano. Muchas gracias. Este, ese registro cultural lo da estas esculturas, xilografías, donde nos muestran el paso de una a otra y cómo se le va dando mayor importancia al, al hongo como tal. Bien, por sus propiedades medicinales, propiedades como alimento e inclusive como hongos alucinógenos para rituales. Sin embargo, los celtas es la civilización donde no solamente los aprovecha por sus propiedades medicinales, sino por sus propiedades tóxicas, incorporándolos como un arma. Debido a que ya la cultura griega, aprovechando la cultura de la recolección y la identificación de hongos comestibles, de alucinógenos, y dentro de esos alucinógenos, los venenosos, comienzan a fomentar la micofobia en toda Europa. Esa micofobia estableció que no fue hasta el siglo VII al siglo XIII que se retomara el consumo de hongos comestibles y no se atribuyera al consumo de hongos comestibles a las brujas. Bien fuera, Claro. porque donde había un anillo de hadas, vienen siendo una especie de amanita que crece de forma radial y cada año fructifica en la periferia de un círculo. Entonces, la casa que quedaba dentro de estos círculos se consideraba, porque esta especie era venenosa, que era un brujo o una bruja y por lo tanto era quemado. O sea que hicieron toda una campaña para prácticamente mitificar que los hongos y los higos era brujería. Sí, aparte de aprovecharlos para sustituir emperadores, como fue la cultura romana. La cultura griega establece esa diferencia y luego la cultura romana comienza a explotar estos potenciales como alucinógenos y venenosos para sustituir emperadores. Y luego los celtas tienen que también adaptarlo, esos conocimientos de las propiedades tóxicas, como armas. Hablamos de dardos, hablamos de algunas herramientas, de Como para cacería. armamentos para cacería como también para la guerra. Claro, claro. ¿Y qué se sabe? En el libro, en el libro que has puesto en el Drive también hablan de, hay algo que yo leí que me pareció muy curioso e interesante, que los grandes pensadores como Platón, Sócrates, Epicteto, los que hacían esta forma de pensar, que decía el estoicismo,
usaban a la manita muscaria como parte de en sus reuniones personales, ¿no? En reuniones muy privadas, y que a partir de eso hacían como rituales de grandes pensadores y surgían grandes ideas. Bien, para la psicología y este, el aprovechamiento de los hongos comestibles y medicinales, como también de los hongos alucinógenos por sus propiedades medicinales, Ajá, entra en el riesgo de concentración. El consumo de estas variedades requieren de establecer el rango de concentración de estas sustancias silicílicas para claro. no pasar del umbral donde hay un daño al cerebro. No es tanto el riesgo por la sustancia silicílica, ya que es un carbohidrato y puede ser degradado. El mismo Ujú, cuerpo generará una enzima para que haga su efecto por un corto tiempo y luego vaya siendo degradado, dependiendo de su concentración, claro, que haya logrado entrar al sistema encefalopático. Pero estos hongos acumulan metales pesados. El mismo Ganoderma acumula sales de germanio que tienen propiedades medicinales, pero superando cierta concentración, son tóxicas para nuestro cuerpo, inhibiendo algunas actividades biológicas dentro de nuestro proceso de absorción de los alimentos. Es por eso que este tipo de consumo de hongos comestibles y medicinales, como también solo medicinales, requiere de un control, así también de una metodología de consumo. Se recomienda ir a su médico, el cual le establecerá, médico chino que maneja bien la relación con su peso, altura, a la que usted debe exponer su cuerpo durante un tiempo prudente para aprovechar estos beneficios, haciendo claro, pausas durante el consumo de estos hongos. La claro, claro. iniciativa es desintoxicar el cuerpo, bien a la psicología, purificar el alma y la conciencia, Ajá, pero no deteriorar nuestro, eh, nuestro cuerpo biológico. claro. O sea, te puede privar de ciertas naturales biológicas de tu cuerpo Es para absorción de minerales o de nutrientes de tus alimentos. exactamente. Ah, mira, no sabía. Mucho de la cultura hacia los hongos alucinógenos no toman en cuenta estas medidas. Y es por eso que Claro, en un tiempo largo de exposición, el deterioro se claro. hace tan evidente en la sociedad que inclusive la persona no establece diferencia entre lo que es su espacio a su recreación o estimulación corporal y lo que es el tiempo real, lo que es estar en momento presente con sus actividades del día a día. Claro. Eso es a lo Comprendo. que con responsabilidad hay que hacer el consumo de esto. Si no, solamente trabajar con los comestibles y medicinales que bien tienen mayor cantidad de propiedades y no Ujú. hay riesgo de un No hay ningún deterioro riesgo. de degeneración cerebral. Claro. Esos tienen que ser con un seguimiento, ¿no? Creo que psicológico, clínico y psiquiátrico, ¿no? Exactamente. Lo que pasa Ujú, es que bajo esta cultura tradicional griega de la antigua Grecia, tan libertina, ujú, al momento de haber tantas pérdidas humanas y degeneración por las personas que pasaban por este libertinaje, la ujú. civilización misma estableció normas y formas de comportamiento, por lo que se establece como primera medida la micofobia, debido a que es un arma de doble filo, tanto para Claro. una estructura social como era la de los emperadores y reyes, Ujú, y la claro, claro, generación de caos social dentro de los niveles más bajos. claro. Puede generar rebeliones, ¿no? Levantamiento de masas. En una parte, bien, hacer que las personas pensaran,
y en otra parte causar un deterioro a largo plazo de estas. Y eso es algo que un gobernante, emperador o rey no quiere. Quiere mantener una estructura que permita Controlada. el orden o su orden. Claro, claro. Sí, bueno, es un tema bien controversial, ¿no? Sí, mucho debate en el tiempo. A lo que recomiendo en Netflix está el Sí, fantástico mundo, buenísimo. el fantástico mundo de los hongos por el investigador Paul Stamets, Ujú, micólogo autodidacta que bien ha publicado grandes libros sobre el consumo de este tipo de hongos y es parte de esta cultura hacia los hongos psilícicos. ujú. Gracias. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Vamos a continuar si hay alguna otra pregunta. Pregunta o duda de este tema 2 a la clase de hoy. Bien, vamos a entrar ahora al tema 3, que es al cultivo de hongos comestibles como tal. Una visión general de lo que va a ser toda esta semana de diplomado, en particular al cultivo de Ganoderma. Bien, como hablábamos, el cultivo de hongos comestibles y medicinales abarca hacia ciertos organismos, microorganismos dentro del reino fungi, es decir, los hongos que generan un cuerpo visible. Este grupo se conoce como el subreino Dicardia y se representa por dos géneros particulares, que son el filum Basidiomycota y el filum Ascomycota. Sus nombres derivan del tipo de estructura reproductiva que generan. Esto porque producen las esporas en una estructura conocida como basidio que saca las esporas producto de la mitosis al exterior. Por eso se conoce como basidiomicota, forma de basidio. El otro filo, ascomicota, genera un saco donde pone sus esporas, generando el doble de cantidad de esporas que el género basidiomicota. Uno de sus representantes más importantes son la morchela y la auricular. No tiene un cuerpo de seta, sino formas algo amorfas, como un cuerpo cortilaginoso en forma de copa, como es auricularia, o una esponja aglomerada, como es el caso de morchela, con un pie. En el caso de Basidiomycota, donde entran la gran cantidad de hongos comestibles en la que hemos venido desarrollando nuestros diplomados, entra el shiitake, entra melena de león, el champiñón ostra, el champiñón como uno de sus representantes más llamativos, y entra Ganoderma. Estos tienen, todos los hongos de este clado tienen un ciclo que contempla 3 etapas. La primera etapa, después de la germinación de las esporas, es la plasmogamia, donde las hifas haploides, producto de la germinación de una espora, se fusionan sin fusionar los núcleos, es decir, se fusionan las células generando una célula dicariótica, es decir, N más N.
Este micelio, este contenido de hifas dicarióticas, se conoce como micelio. Y ese es el micelio vegetativo que nos interesa propagar para la producción de hongos comestibles. Este micelio va a sufrir una morfogénesis, un entramado más compacto que va a dar origen a una estructura macroscópica como es el carpóforo. Este carpóforo va a destinar una región de su estructura, la lamela, que en el caso de Ganoderma es purulosa, donde se van a disponer las estructuras reproductivas, es decir, los basidios. Estos basidios es donde se da la cariogamia. ¿Qué va a ser la cariogamia? La fusión de esos núcleos en la célula cigótica. Si nosotros recordamos nuestro ciclo de vida, es cuando el espermatozoide y el ovario se fusionan y dan origen a la célula que después sufrirá los procesos de embriogénesis y en 9 meses dará paso a un bebé. En este caso, esta célula directamente, este cigoto, va a un proceso sin división celular de meiosis, la tercera etapa del ciclo de vida en general de todos los hongos del reino fungi. En esta fase es cuando la célula se divide en una doble mitosis y se divide la carga genética, generando las esporas que van a tener media carga, carga haploide. Luego pasando a dar inicio a todo el ciclo otra vez. Estas hifas se compactan conformando el micelio. Ese micelio se entreteje en diferentes tramas. Estas tramas, tenemos la trama heterotálica, que es donde van a estar las estructuras reproductivas, reflejándonos en su superficie las estructuras reproductivas y en su interior el micelio dicariótico. Luego tenemos en su tallo que es micelio únicamente dicariótico, siendo un micelio en una trama homotálica. Hay un solo tipo de células en esa parte de la estructura. Bien, en el cultivo de hongos comestibles nosotros manejamos un diagrama general establecido por Paul Steinmetz, en el cual nosotros partimos de la esporada del hongo de interés o bien de su tejido dicariótico en su cuerpo fructífero para establecer un cultivo policlonal cuando partimos de las esporadas debido a que van a generar múltiples generaciones de micelio dicariótico, debido a que se van a dar diferentes eventos de plasmogamia por las esporas germinadas. En el otro caso, en la toma del tejido del carpóforo, vamos a hacer un cultivo monoclonal, debido a que estamos buscando clonar el hongo partiendo de tejido dicariótico. Estas estructuras de las que vamos a recolectar, podemos hacer su propagación en medios convencionales como en medios no convencionales. De esto hablaremos esta parte de la etapa, le hablaremos el miércoles cómo es todo el proceso de aislamiento y de propagación de ese micelio vegetativo. Pero acá nos vamos a quedar que ese micelio lo vamos a colocar en un medio convencional como es el medio agar papadextrosa, PDA, en el que se dan las condiciones para que el micelio vaya creciendo. Una vez que nosotros lo hemos propagado, podemos tomar pequeñas porciones para inocular un sustrato que tiene las composiciones necesarias para que el micelio crezca vegetativamente, como es el grano de sorgo, el grano de trigo y el grano de maíz. Según algunas variedades de hongo, como es melena de león, se requieren de mezclas de granos para obtener un crecimiento fuerte, rápido del micelio. Sin embargo, en el caso de Ganoderma, bien podemos trabajar con maíz, trigo o sorgo para propagar este micelio.
Una vez propagado tenemos diferentes técnicas. Tenemos los ciclos cerrados, que es hacia los cultivos no convencionales, hablamos de sustratos artificiales y tenemos tres escuelas. El sistema de cultivo en bandeja, sistema americano, el sistema de cultivo en stand, el sistema holandés, y el sistema de cultivo en bolsa o sistema francés. En esto nosotros jugamos en la relación superficie-volumen para desarrollar la fructificación óptima de las diferentes especies de hongo comestible que queramos producir. Luego tenemos los sistemas abiertos, sistemas convencionales que fueron con los que se inició la producción de hongos comestibles. Tenemos el manejo de rastrojos en los que la hojarasca va a ser nuestro sustrato y nosotros generamos una capa en el suelo donde vamos a inocular nuestros desechos agroindustriales y después la vamos a cubrir. Con un sistema de riego vamos a favorecer las condiciones de humedad para que los hongos vayan emergiendo de estos espacios. Esta fue la primera técnica con la que se cultivó el Ganoderma. Luego pasamos al cultivo en tronco, que no es más que la perforación de los troncos basado en una relación del número de oro, que esto viene siendo una relación con el ancho y el alto del tronco, estableciendo un óptimo de 15 centímetros de diámetro y un alto de 120 centímetros para una proporción de 33 a 55 perforaciones a una distancia de 10 a 15 centímetros una con otra para darle el espacio suficiente a cada perforación inoculada con el hongo para su fructificación y agotar el tronco en un periodo de 2 a 3 años. Esta tecnología, sin embargo, es lenta, pero eficiente y explota mejor las propiedades organolépticas de los hongos. Sin embargo, por ser económica, es la que tiene mayor provecho. Aquí hablamos un poco de lo que es esta idea con un modelo como es el cultivo del shiitake. Ganoderma se cultiva de la misma forma, pero podemos evidenciar que las ventajas del cultivo tradicional en tronco es el costo, el uso de desechos que bien nos podemos encontrar en la carretera, en un bosque, que no hacen un efecto ambiental, siendo aún más agroecológica esta tecnología de cultivo. Sin embargo, la eficiencia biológica es relativamente baja y su tiempo de cultivo es muy largo. Algo que con respecto al cultivo en sustratos sintéticos se mejora al mejorar esas formulaciones, sin embargo pagamos las consecuencias por pérdida en la calidad de proteína, como también pérdida en las propiedades organolépticas, es decir, sabor, olor, textura. Sin embargo, ante el alto nivel de producción, alta eficiencia biológica y corto tiempo de producción, es una tecnología que bien se compensa. Sin embargo, es menos agroecológica porque hace alto consumo energético. A estas eficiencias biológicas hablamos de la cantidad de hongo de sustratos que es convertido en carpóforo. Esto nos establece si la producción es buena. Los hongos que tienen mayores tasas de mayores eficiencias biológicas son el champiñón, ostra, el champiñón, el shiitake, y ya después del shiitake vemos un desplome. El maikei y el ganoderma comparten una eficiencia biológica de un 5 a 35%. Sin embargo, aunque son bajas estas eficiencias, tiene un alto valor en sustancias biológicamente activas, como también en propiedades nutricionales. Por lo que, aunque tarde más y sea menor la bioconversión, vale la pena por su alto valor farmacológico. Bueno, aquí vamos a abrir una pequeña pausa y ronda de preguntas hasta